Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de radio rural en México, transmitiendo lo más importante de la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de la plataforma de Acústica Rural en la Ciudad de México, a través del canal 1150 de AM, en Guadalajara, Jalisco, en el 1120, Monterrey, Nuevo León, a través del 600 de AM, en la zona norte del estado de Veracruz, Tantoyuca, Chilpancingo, Guerrero y en Peto, en el estado de Yucatán. Les mandamos un cordial saludo, y a los amigos que nos ven a través de la gran cadena Albavisión, canal 13.1 en el sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Reciban un saludo desde Acústica Rural, y a todos los amigos y amigas involucrados en este sector primario. La producción de los alimentos, una producción dinámica, una producción que no ha parado en el campo mexicano a pesar de la pandemia. Lo tenemos aquí en la mesa de todos los mexicanos. José Luis, tenemos entrevistas de interés pues en el ámbito de producción animal. Así es, Armando. Como usted sabe y como lo mencionó mi compañero, la región sur-sureste es muy importante para el desarrollo de la actividad agropecuaria en la República Mexicana. Vamos hasta Tabasco. Vamos a este lugar, hasta donde enviamos un saludo a través de nuestros amigos que nos sintonizan en la cadena Albavisión, y vamos a hablar de miel tabasqueña. También en Tabasco se produce miel, independientemente de otros productos importantes a nivel agropecuario. Y está en la línea de Acústica Rural el doctor Juan Manuel Saldívar Cruz. Él es profesor investigador titular de Ciencias de los Alimentos en el Colegio de Postgraduados Campus Tabasco. Vamos precisamente hasta esta entidad, reitero, para platicar de la caracterización de la miel tabasqueña. Doctor Saldívar Cruz, muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación a esta entrevista. Al contrario, háblenos usted de la producción de miel en Tabasco. ¿En qué regiones de ese estado se produce miel y cuáles son las características más importantes de este producto apícola? Sabemos que el sureste es una región donde se produce el mayor volumen de miel, destacando los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Pero pegado a ellos está Tabasco, que es un estado pequeño, pero que también produce no mucha miel, pero produce miel que puede ser competitiva en el mercado. Sí, doctor, ¿nos escucha? Doctor Saldívar, nos está usted comentando que la miel tabasqueña puede ser competitiva. Sí. O sea, el trabajo que hemos desarrollado aquí en el Campus Tabasco con los apicultores tabasqueños nos ha ido mostrando que la miel tabasqueña tiene propiedades antibacterianas y propiedades antioxidantes que en algunas unidades pueden ser superiores a las que se producen en otros países de Asia o de Europa, en el caso de las propiedades antioxidantes. Y en el caso de propiedades antibacterianas, pues hemos probado estas mieles contra bacterias patógenas para el ser humano y hemos visto buenos resultados en la inhibición de estos microorganismos. Doctor Juan Manuel Saldívar, si nos puede comentar, también usted comenta, el estado de Tabasco es pequeño, el estado de Tabasco pues tiene regiones muy diferentes a otros estados. Si nos puede, en esta caracterización de la miel, ¿nos puedes comentar más sobre la flora que en los apiarios hay en la apicultura tabasqueña y en el pecoreo que tiene la abeja en toda la región? Tabasco tiene 5 regiones fisiogeográficas distintas. Estamos hablando de una región que está en la costa, que es conocida como los pantanos de Centla, donde hay sobre todo manglares. Hay una región conocida como los ríos, que es donde está la parte que pega a Guatemala, que colinda a Guatemala, que tiene los municipios de Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata. La otra región que es conocida como la Sierra, donde está Tacotalpa, Teapa,
y la región de la Chontalpa, donde está incrustado el campus Tabasco, y aunque comparten algunas especies de flora apícola, también hemos encontrado durante esa caracterización mieles monoflorales, o sea, mieles que contienen igual o mayor a 45% de porcentaje de granos de polen. Por ejemplo, en el caso de la sierra hemos encontrado mieles monoflorales de guayabo, un guayabo silvestre. En el caso de la costa hemos encontrado mieles de monoflorales de coco, de cocotero, y mieles monoflorales de una leguminosa que crece como malmonte bajo los huertos de cocotero, que es mimosa ortocarpa, pariente de mimosa púdica, aquella plantita que le tocábamos en nuestras casas las hojas y se cerraban. Pues mimosa ortocarpa es pariente de mimosa púdica. También hemos encontrado mieles de esa planta. Y pues eso le daría un valor agregado a nuestras mieles, pudiéndolas vender como mieles monoflorales, o sea, ya mieles caracterizadas polínicamente, pero también en la zona de Centra se da una miel de color ámbar oscuro que es muy buena para hacer los mencures medicinales que nuestras abuelitas o nuestros ancestros preparaban, pero nosotros, con tal de darle mejor valor agregado, le hemos caracterizado para ver si tiene propiedades bacterianas y propiedades antioxidantes, y hemos encontrado que muchas de esas mieles tienen buenas propiedades antibacterianas y propiedades antioxidantes. A este respecto, doctor Saldívar, háblenos de los trabajos que realizan ustedes en el Colegio de Posgraduados para determinar precisamente ese grado que tiene la miel tabasqueña para atacar algunas bacterias y para evitar la oxidación celular. Bueno, hemos analizado muestras de mieles para ver sus propiedades antibacterianas y las hemos retado, las puesto a retar contra microorganismos patógenos para el ser humano, como Streptococcus pyogenes, como Escherichia coli, como Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Y como Staphylococcus saprophyticus. Y hemos visto que hay mieles que tienen propiedades similares o mayores, como igual, o sea, que tienen las mismas propiedades que las mieles famosas como la miel de Manuka o la miel de Ulmo, que son mieles reportadas con buenas propiedades antibacterianas a nivel mundial, que son mieles monoflorales de denominación de origen que son de otros países. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo ahora es, dado que con esos resultados iniciales, ahora estamos caracterizando esas mieles, pero para encontrar qué compuesto es el que le da esas propiedades antibacterianas. Ya no solo quedarnos con la propiedad antibacteriana, que eso es útil para el productor apícola, para cuando prepare sus jarabes para vender, entonces ya seleccionaría cuáles mieles son las mejores para utilizar para combatir algunas enfermedades como la gripe, la tos o las heridas, que a veces se usa miel para ponerle a las heridas. Y entonces con estos resultados el apicultor podría preparar mejores productos para la venta y ayudarse de esa manera para tener mejores ingresos. Doctor Saldívar, abúndenos un poquito más. ¿A qué enfermedades están asociadas estas bacterias con las que ha competido la miel tabasqueña, a las que ha retado? Klebsiella pneumoniae, como su nombre lo indica, pues es para una especie de neumonía, ¿no? En el caso de Escherichia coli es para aquellas bacterias que causan infecciones, en algunos casos como las infecciones estomacales, ¿sí? En el caso de Streptococcus pyogenes, se ha relacionado con choque tóxico, ¿sí? Y para el caso de Staphylococcus saprophyticus es para enfermedades de la piel, ¿sí? Pero también causa infecciones en el tracto urinario en mujeres jóvenes y uretritis en varones. Por lo tanto, teniendo mieles que combatan estas bacterias,
estaríamos disminuyendo el uso de antibióticos. Hoy en día el problema del abuso de antibióticos es la resistencia de microorganismos. Sí. Doctor Juan Manuel Saldívar, si nos puede comentar también las características generales de la miel tabasqueña y sus características físico-químicas. Usted acaba de mencionar algunas propiedades y también que nos puede ayudar también para fortalecer sistemas inmunes en algunas enfermedades. Pero para acotar un poco más este punto, si nos puede dar las características que debe tener esta miel tabasqueña en las características físico-químicas y sus características generales. Bueno, acuérdense que de la vista nace el amor, y entonces una de las primeras características que hay que analizar en una miel es el color. Mucha gente asocia el color de la miel con propiedades medicinales. Las muestras que hemos analizado van desde el ámbar claro hasta el ámbar extra claro, en el caso de mieles de la Chontalpa, de mieles de la Sierra y mieles de pantanos, de Centla, aunque en la zona de pantanos se da una miel oscura con un ligero sabor ácido. Y eso es la otra cosa que estamos analizando, las propiedades organolépticas de las mieles. O sea, que el apicultor sea capaz de identificar, comprobar la miel, a qué sabe su miel, ¿sí? Porque luego se dan fraudes en la venta como consumidor y te piensas que te están vendiendo miel y es un jarabe de sacarosa o de alta fructosa, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo con un alumno de doctorado es identificar los aromas y sabores de la miel tabasqueña. Ese es uno. Por otro lado, la miel pues tiene las mismas características que las otras mieles del país en el aspecto de composición química. Tiene de 18 a 19% de humedad. Tiene el mismo pH que las demás mieles. O sea, en el aspecto físico-químico cumple con el estándar de calidad de una miel. De apis mellifera. Estamos hablando de mieles de apis mellifera, no de mieles de abejas sin aguijón. En Tabasco lo que se produce son mieles de apis mellifera. Doctor, eso es por un lado. Sí, digan, sí, adelante. Y por otro lado, con la colaboración Perdón, doctor, que lo interrumpa. Mire, tenemos que ir a una pausa, tenemos que escuchar a nuestros amables patrocinadores y nos continúa usted comentando. ¿Le parece bien? Sí, claro que sí. Gracias. Adelante. Está usted en Acústica Rural. Somos la primera cadena de radio rural en México, transmitiendo lo más importante de la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Vamos a ese corte, es breve, y vamos a continuar platicando de miel tabasqueña, que vaya que nos está dando muy buenas sorpresas. Regresamos enseguida. Continuamos, amigos de Acústica Rural. Estamos conversando con el doctor Juan Manuel Saldívar Cruz, profesor investigador del Colegio de Posgraduados Campus Tabasco, en torno a las características tan importantes que tiene la miel tabasqueña. Doctor, entonces nos comentaba usted de las propiedades físicas, de las propiedades químicas de la miel de esa entidad y sus diferentes regiones. Sí. Les comentaba que igual con la colaboración y ayuda del Laboratorio de Palinología de la doctora Elia Ramírez, se identificaron los granos de polen que presenta esta miel mediante técnicas de melisopalinología. Y es ahí donde encontramos que existen mieles monoflorales y mieles multiflorales, ¿no? Que en el extranjero las mieles monoflorales son mejor pagadas, pero también en el extranjero las mieles multiflorales de México son apreciadas por esa mezcla de aromas y sabores que aportan las diferentes plantas que son visitadas y pecoreadas por las abejas. Entonces, aunque tengamos mieles monoflorales, estas mieles son apreciadas por el consumidor. El problema aquí en México y en esta zona es que el consumidor no paga por una miel caracterizada polínicamente, o sea, por una miel monofloral. Al final lo que ellos te compran es miel, independientemente de que si huela o sabe a coco o a guayaba o a mangle, etcétera, ¿no? Que en esta zona, ¿no?
Ahora, doctor, háblenos usted de la importancia que tiene poder diferenciar las mieles entre las que son producidas de una sola especie de flor y las multiflorales. Nos dice usted que las monoflorales quizá pudieran tener mejores características, mejor sabor, ¿o cuál es la diferencia entre una y otra? La diferencia primero está en en el porcentaje de granos de polen que contiene cada miel. Para que sea clasificada como una miel monofloral debe de tener igual o mayor a 45% de un solo tipo de polen, aunque hay excepciones como por ejemplo la miel monofloral de azares que tiene menos porcentaje, y aunque no está aceptada todavía, las mieles de la península yucatana de Sisilché y Tajonal, que tienen menos de 45% de granos de polen, pero tienen sabores y aromas característicos de esa planta. Ahora, eso es por un lado. Y las mieles multiflorales, pues ningún tipo de polen es predominante, es una mezcla de porcentajes de polen, pero eso mismo hace que tenga pues sabores y aromas diferentes, porque son diferentes plantas que está visitando la abeja. Ahora, por otra parte, doctor, háblenos usted del siguiente tema. En Campeche se dio un problema, sobre todo en la zona sur del estado, Calakmul, colindante incluso con Tabasco, de desaparición masiva de abejas, entre otras actividades por el exceso de cultivo industrial, caso concreto de la soya regada con glifosato. ¿Problemas de este tipo se presentan en Tabasco? Afortunadamente no. O sea, en Tabasco no hay siembra masiva de soya transgénica, y ese es un problema cuando la miel, y sobre todo para el estado de Campeche, el que haya siembra de soya transgénica, aparte del problema del uso y abuso de pesticidas y plaguicidas, el problema es que hay una normativa en la Unión Europea que regula que no debe de contener trazas de polen transgénico. Y sabemos que Campeche y Yucatán exportan miel hacia la Unión Europea. Por lo tanto, ahí sí es más estricto la inocuidad, es más estricta la inocuidad de la miel. Ese es otro de los temas que trabajamos aquí en el Colegio de Postgraduados en el Campus Tabasco, la parte de la inocuidad de la miel, que estamos ahora determinando si hay o no hay presencia de metales pesados, si hay o no hay presencia de residuos de acaricidas en mieles, y si hay o no hay presencia de residuos de antibióticos, que también está legislado y que no debería de contenerlo, puesto que pueden ser peligrosos para la salud del ser humano o del consumidor. Doctor Juan Manuel, si nos puedes comentar también, ustedes como colegio de posgraduados, ¿cómo están apoyando al productor apícola para preservar bosques, la flora del estado de Tabasco y tener estas características en su miel? Y como tú habías comentado hace un momento, tener también bajar la brecha que se tiene en el estado de Tabasco y también la comercialización de su producto. En el caso hay una estrecha colaboración con los apicultores y con el gobierno del estado. El año pasado, fines de 2019 y marzo de 2020, se tuvo un financiamiento del gobierno del estado, de la Secretaría de la SEDAFOP, que sería como la agricultura pecuaria y forestal en Tabasco, de apoyar un proyecto que se llamó PRODETER Apícola, Programa de Desarrollo Territorial Apícola, en la zona de la Chontalpa, en Huimanguillo, donde se seleccionaron apicultores para darles colmenas o material apícola y capacitación para que incrementaran su producción. El colegio eso es lo que hace, acercarse a los productores, invitarlos a participar en el proyecto, ayudarlos a capacitar en buenas prácticas de producción pecuaria de miel, con ayuda de la SADER también, y buenas prácticas de manufactura de miel. La cuestión es que en el campus pues solo somos dos profesores que trabajamos con apicultura. Yo que trabajo con mieles, con calidad e inocuidad de mieles, y el otro profesor que trabaja con mejoramiento genético de abejas.
Entonces, somos pocos para cubrir todo el estado, que tiene pues bastantes kilómetros de distancia de Cárdenas hacia todos los municipios, pero pues hacemos nuestro mejor esfuerzo y tenemos colaboración con apicultores de todas las zonas fisiogeográficas, no con el 100%, porque pues el recurso es limitado que tiene el colegio para el análisis de las muestras, sobre todo, por ejemplo, en el caso de metales pesados, que son carísimos los análisis, o en el caso de antibióticos, presencia de antibióticos igual, y en el caso de la determinación de qué compuestos están aportando las propiedades antibacterianas, se puede hacer con una colaboración con un investigador del Instituto Nacional de Ecología de Veracruz, del INECOL. Y entonces lo que hacemos es igual tener esas asociaciones que benefician tanto a la investigación como a los apicultores. Tenemos trabajos de colaboración con el Tecnológico de Mérida, que es la institución con el doctor Enrique Sauri Duch, que él nos ayuda para la identificación de los compuestos del perfil de antioxidantes, o en el caso de olores y sabores, usando su cromatógrafo de líquidos de alta resolución, porque nosotros no tenemos un HPLC. Y ahí también se hicieron la parte de acaricidas. O sea, tratamos de buscar esas alianzas que al final redunden, porque todo se transfiere después al apicultor. A veces nos cuesta trabajo que el apicultor entienda que los resultados no se dan de la noche a la mañana, que hay que hacer la extracción del compuesto, identificarlo, caracterizarlo, y luego ya tener el perfil, por ejemplo, de antioxidantes o las propiedades antibacterianas, y ellos quieren que si te dieron una muestra hoy, al día siguiente o pasado mañana ya tengan los resultados. En ese aspecto sí todavía nos falta que el productor aprenda que la ciencia no se construye de la noche a la mañana. Ahora, doctor, nos habla usted de la importancia que tiene la inocuidad y de los estudios que se le deben de realizar a la miel para evitar precisamente que no tenga estos compuestos dañinos para la salud. ¿Qué características tiene la miel tabasqueña respecto a este aspecto de inocuidad? Bueno, hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de residuos de acaricidas, que todavía hay apicultores que emplean amitraz, que es un producto que ya está de salida para combatir a varroa. Se está usando timol y otros compuestos de origen natural, pero encontramos, y ese es el problema cuando los apicultores no tienen una capacitación o técnicos especializados en apicultura para darles la capacitación, los conocimientos para que no empleen esos compuestos, ¿no? Humafos y amitraz encontramos en muestras de mieles residuos, ¿sí? En el caso de metales pesados encontramos trazas que no representan por ahora un peligro, pero pues si no cuidamos esa parte se pueden ir incrementando esa presencia de metales pesados, y los metales pesados son bioacumulables para el ser humano, ¿sí? Entonces también eso tiene que ver con el tipo de material que emplean para la cosecha de miel, y también tiene que ver en la zona donde están asentados sus apiarios, ¿no? Entonces en ese aspecto estamos ahora, en el caso de metales pesados, ya detectamos presencia de trazas en mieles, y ahora vamos a hacer una rastreabilidad, o sea, del producto hacia atrás, para encontrar en qué parte de la cadena de producción se está contaminando la miel con metales pesados. Pues estamos por empezar un proyecto donde podamos analizar suelo, agua, flora y colmena para ver en qué parte está la contaminación con metales pesados. En el caso de la presencia de antibióticos, pues este proyecto nace a raíz de que SADER nos comenta que encuentran en un apiario de la zona de la Chontalpa residuos de antibióticos, y se hace todo el estudio previo para ver cómo llegó ese antibiótico a la miel, y de ahí entonces estamos tomando muestras en todo el estado con la ayuda de la SADER, del técnico de la SADER, para poder analizar las muestras y checar si tienen o no residuos de antibióticos.
y esto igual se va a hacer en colaboración con el Instituto Nacional de Ecología. Pues, doctor... Y en ese camino vamos de ayudarlos a que la miel tabasqueña sea inocua. O sea, cuando detectamos algo es capacitarlos. Muy brevemente, doctor, porque se nos agota el tiempo, tenemos casi un minuto. En materia de comercialización, ¿cuál es la expectativa para la miel tabasqueña? Mira, eso es una cosa que me ha sorprendido. Yo se lo asocio con la pandemia. Ha habido un incremento en el consumo de miel en esta zona. Tabasco no aporta gran cantidad de miel al mercado nacional. Curiosamente, tomando de ejemplo un estudio en un municipio, la miel que se produce en ese municipio, que es uno de los más productores de miel, toda se vende por allá. Es muy poca la que se vende a nivel estatal y regional. Y eso es asociado a que pues, no hay aquí un estudio de que pueda corroborar que el consumo de miel ha evitado en muchos casos la aparición de COVID en algunas personas. Pero mientras son peras o son manzanas, el precio del mal llamado litro de miel en esta zona ha alcanzado los 180 pesos, que es una barbaridad en precio. O sea, es muy caro. Bien. Muy caro. Pues, doctor Saldívar, se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista, se lo apreciamos mucho. Pues gracias a ustedes y ya saben, si queremos seguir conociendo más de miel, pues invítenos aquí en el Campus Tabasco para que hablemos más de algo que me apasiona desde hace 15 años. Muy que bien. Llegué al colegio de posgraduados. Gracias, doctor. Gracias por la... Hasta luego. Vamos a una pausa. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Y bien, a continuación vamos a conversar con el maestro Nicolás Castañeda Javier, director operativo de los agropecuarios consultores. Vamos a enterarnos de cómo está la producción de diferentes cultivos allá en el estado de Chiapas. Y en esta ocasión vamos a hablar de ajonjolí bajo el esquema de agricultura por contrato. Hola, Nicolás, como siempre nos da muchísimo gusto conversar contigo. Muy buenos días ahí en la costa de Chiapas. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Un gusto saludarlos. Hoy nos encontramos justamente en la capital del estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde justamente firmaremos los contratos con algunos de los productores para detonar, como bien lo dijeron, la siembra de la ajonjolí en este esquema de agricultura por contrato. Nicolás Castañeda, muy buenos días. Armando Soto. Nicolás, si nos puedes hacer algún referente de cuántas hectáreas, en qué lugares del estado de Chiapas se están cultivando y cuáles van a ser los valores agregados de este producto. Fíjate, primero quisiera comentarles al auditorio las propiedades del ajonjolí. Para que nos demos una idea de la importancia, 2 cucharadas de ajonjolí equivalen al calcio que nos da la leche. Y esas mismas 2 cucharadas equivalen al hierro que nos dan un corte de 180 gramos de carne de res. El ajonjolí también tiene muchas propiedades antioxidantes y evidentemente el cascarillo puede ser utilizado en la alimentación de las distintas especies animales. Si bien aquí en México el ajonjolí se produce en los estados de Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, es decir, donde se tienen limítrofes costeras y un clima tropical, por así decirlo. En Chiapas, en los años 80, era un gran productor en la zona costera, desde Arriaga hasta Tapachula. Se dejó de sembrar por una sola causa: el precio. Llegaron a pagarles al productor, mencionan en un scouting que hicimos de recorrido en los distintos municipios, les llegaron a pagar hasta 6 pesos el kilogramo de ajonjolí. Entonces, pues ya no era redituable. ¿Qué estamos haciendo para volver a detonar? El ajonjolí, como todos sabemos, es un ciclo corto y
nos permite acá, por la época de lluvia en la que estamos, que termina en el mes de agosto, iniciar la siembra en el mes de septiembre con esa humedad residual para de ese momento tener la siembra del ajonjolí. ¿Qué estamos haciendo diferente para que el productor vuelva a confiar? Le estamos diciendo que el precio de garantía en hacer agricultura por contrato va a ser que le vamos a pagar a 19 pesos el kilogramo de ajonjolí. Es decir, el productor está vendiendo, por ponerles un ejemplo, el maíz en 7 pesos con 50 centavos el kilogramo. Entonces nosotros básicamente se le estaríamos pagando al triple a los productores en el precio del ajonjolí. Y en un esquema de agricultura por contrato, el productor paga 500 pesos por 8 kilogramos de semilla de maíz que le van a servir para 1 hectárea, aún así la siembre al boleo, una semilla certificada por la Universidad Autónoma de Sinaloa, que está colaborando en campo, y el productor va a tener la oportunidad de convertir 1 hectárea de siembra en una cosecha de 1 tonelada de ajonjolí a 20 pesos el kilogramo. Entonces, es un gran proyecto que estamos celebrando, sobre todo en estos tiempos que hay que detonar la economía. A grandes rasgos, en eso consiste el programa. Perdón, Nicolás, dijiste 500 pesos por 8 kilos de semilla de ajonjolí. Así es, semilla de ajonjolí certificada por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con las condiciones para una germinación del 85%, porque si lo ponemos en comparación, para que el productor siembre 1 hectárea de maíz, nosotros sabemos que las bolsas de maíz de cualquier empresa de una calidad intermedia andan en 2,000 y de una buena calidad en 3,000 pesos una bolsa de semilla, ¿no? Entonces, hasta en eso se están abaratando costos. Ahora, por otra parte, ¿qué características, qué condiciones debe de reunir este productor para ser susceptible de ser considerado en ese contrato? Fíjate, ¿cómo estamos? Es una excelente pregunta. Esto está pensado en toda la zona limítrofe costera de Chiapas, es decir, las zonas que pegan al mar, y estamos considerando que en cada municipio mínimo haya 50 productores. ¿Para qué? Para ellos se les reúna, se les capacite, se les haga el estudio de suelos, se les vaya dando seguimiento en la siembra. Va a haber por parte de los agropecuarios una especie de call center también, en dado de caso que las condiciones no lo permitan, de poder tener asesoría técnica a las 24 horas en el transcurso del cultivo. Se les van a proporcionar también pláticas para que dentro de las comunidades las jefas de familia sepan las bondades y propiedades del ajonjolí, y se les ayudará en proporcionarles las bolsas para el empaquetado de la comercialización, y sobre todo se están pidiendo que sean 50 productores para que por cada municipio se haga como un clúster y podemos llevar la maquinaria para la época de la cosecha. Justamente por eso estamos pidiendo que sean un mínimo de 50 productores en adelante. Y cada productor tendría este rendimiento de aproximadamente 1 tonelada por hectárea. Sacando una media, sí, porque en el scouting que hicimos, el productor, ahorita por ejemplo algunos tienen la siembra de maíz, entonces tenemos lluvias abundantes que termina, como bien les decía, en septiembre para iniciar la siembra en octubre, con la humedad residual que queda, y el productor que siembre al boleo, es decir, a mano, aventando el ajonjolí, que el productor tiene la expertise así aquí en la costa, pues le permitirá tener mínimo una producción de 850 kilogramos por hectárea, o hasta unos 150. Entonces sacamos una media de que es 1 tonelada por hectárea
la que estarán teniendo los productores. Nicolás, ¿cuáles son las labores agronómicas que tiene la ajonjolí? Y si nos puedes también comentar la transformación de este producto, si lo van a transformar en aceites o va a ser en semilla. Fíjate, en México, ya lo has dicho bien, la producción de ajonjolí, para lo único que se utiliza o tiene gran auge en la comercialización es para semillas, para hacer aceite, evidentemente. Lo que queremos hacer es fomentar el consumo del ajonjolí a través de el valor agregado en estas famosas palanquetas de ajonjolí que aportarán muchísimos nutrientes a los niños y a las mujeres, en general a toda la familia, pero lo que se pretende es instalarlo con algunos ayuntamientos en los desayunos escolares que den, darles plática. Ese es el compromiso social que tienen los agropecuarios, de darles pláticas para fomentar evidentemente el consumo de ajonjolí, que como lo decimos, solo se utiliza para hacer aceite en la comercialización. Evidentemente, estamos preparados para comprarle al productor, está pagando los 500 pesos por sus 8 kilos de semilla y está firmando un contrato donde se compromete la organización a comprarle todo el ajonjolí que produzca, o en su caso, él pudiera desistir para quedárselo a él mismo. Y con una gran ventaja, comentarles, el precio del ajonjolí acá en Chiapas está corriendo hoy en día a 28 pesos el kilogramo. El precio que estamos manejando de 19, 20 pesos es el precio mínimo, pero si en diciembre, que tenemos prospectada la cosecha con las máquinas, está corriendo a 28 pesos, el ajonjolí se estará pagando a 28 pesos, es decir, es una gran oportunidad de negocio para fomentar. En cuanto a las cuestiones agronómicas, el ajonjolí se dejó de sembrar en todas estas zonas por el bajo precio y la gente ha sembrado maíz, pero obteniendo no los niveles de ingreso que se requieren. Las condiciones de calor, humedad y la temperatura de mayor a 30 grados centígrados hace propicia la siembra del ajonjolí en toda la costa del estado de Chiapas. Nicolás, importante lo que mencionas, y abundando un poco más en la pregunta de Armando, ¿qué características debe de tener en materia de fertilización y control de plagas y enfermedades el ajonjolí? Fíjate, son labores culturales o agronómicas muy simples. Es la preparación del terreno, barbecho, rastreo, la siembra al voleo. No hay necesidad de ocupar una sembradora, nosotros solo llevaremos la cosechadora, y las mismas labores que como los productores tienen el expertise, realmente por el tipo de suelo que tenemos, dado el análisis que es rico en calcio, pues no estaremos necesitando fertilización, solo el control de, por así decirlo, de matar la otra especie que salga a la par del ajonjolí. Es decir, no estaremos requiriendo de ningún abono, dado la calidad de los terrenos ricos en calcio. Entonces, el productor en lo único que estará gastando será en las labores de barbecho y rastreo para la preparación de su terreno. Bien, Nicolás, ¿nos permites unos segundos? Vamos a escuchar a nuestros amables patrocinadores y continuamos platicando de este importante tema. Claro que sí. Gracias. Amigos, están ustedes en Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Estamos en Facebook Live también, en las frecuencias de Acústica Radio en todo el país y, por supuesto, en la gran cadena Albavisión en el sur-sureste de la República Mexicana. Vamos a escuchar a nuestros amables patrocinadores y regresamos en unos segundos. Gracias por estar con nosotros.
Continuamos conversando con el maestro Nicolás Castañeda Javier, director operativo de los agropecuarios consultores, en torno a este importante tema de la siembra bajo el esquema de agricultura por contrato de ajonjolí en la costa de Chiapas. Nicolás, ¿cuántos municipios van ustedes a prospectar, tomando en cuenta el primero, tengo entendido que es Arriaga, pegadito a Oaxaca, hasta prácticamente Tapachula, y creo que hay un municipio siguiente pegadito a la frontera con Guatemala? Así es, tenemos prospectados 6 municipios que inicien en esta primera etapa de agricultura por contrato, evidentemente, como lo dijiste, empezando en Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec y Tapachula. Esos son los municipios que tenemos prospectados. Estuvimos con la gente de Dirección de Proyectos y Fomento a los Agronegocios y la presidenta también electa de Tapachula, presentándole, y le pareció de manera interesante porque, como lo hemos mencionado, el productor siembra de manera empírica maíz, teniendo precios aún en estos tiempos de 7 pesos con 50 centavos el kilogramo, y si lo comparamos versus los 20 pesos de la ajonjolí, pues estaremos teniendo grandes beneficios para el productor. ¿Qué buscamos? Ser los productores número 1 en el siguiente año, quitándole la producción al estado de Guerrero, que es el estado líder en la producción de ajonjolí, por una cuestión cultural. Ellos siembran mucho ajonjolí porque las mujeres elaboran mucha pasta de mole, se consume mucho atole de ajonjolí, y sobre todas las cosas se utiliza mucho para hacer las palanquetas en la familia. Es algo tradicional en toda la costa del estado de Guerrero. Tuvimos la oportunidad de irlos a ver y de preguntarles cuánto tenían por toneladas, y ellos, su principal mercado era no con las plantas de aceite, sino los pequeños productores, era darle valor agregado a la semilla, que es lo que nosotros buscamos. Nicolás, si nos puedes comentar también a los productores de ajonjolí o a esta organización productora de ajonjolí, ¿qué apoyo se está recibiendo de los gobiernos estatales y del gobierno federal a través de las instancias de financiamiento? Fíjate, como tú debes saber, todo lo que rige, al menos en el estado de Chiapas, es a través de la Secretaría del Bienestar, a través del apoyo de Sembrando Vida, y ellos son muy específicos en sus lineamientos. Nosotros lo que hemos hecho es pláticas con los ayuntamientos para que ellos, a través del presupuesto que tienen en fomento agropecuario, destinen ese apoyo de los 500 pesos para la compra de su semilla. Eso es lo que estamos haciendo, presentándoles el proyecto, la corrida financiera, la viabilidad, y invitándoles a que ellos aporten a través de su recurso municipal destinado al financiamiento agropecuario los 500 pesos. Se ha intentado en estos 2 años anteriores obtener algún tipo de financiamiento vía dependencias de gobierno, pero ustedes deben de saber que son muy específicas y el único apoyo es a través de la Secretaría del Bienestar y tiene sus lineamientos. Entonces, esto le compete a los municipios, pero no nos estamos confiando a que sean los municipios los que lo hagan. Estamos decididos a que sean los productores, aquellos que sembraban ajonjolí en los años 80, que vuelvan a detonarlo, y lo han visto con buenos ojos. Ellos mencionan justamente que lo dejaron de sembrar. Chiapas era una región productora de ajonjolí en los años 80, pero lo dejaron de sembrar por los bajos precios. Pero ahora que les estamos ofreciendo una agricultura por contrato, pues están viéndolo con otra manera, ¿no?
para retribuir a sus ingresos. Nicolás, entonces se pretende reclutar a 50 productores por municipio. Tomando en cuenta que son 6 ayuntamientos los que participan, van ustedes por 300 productores como mínimo, y como mínimo también de producción aproximadamente 300 toneladas. ¿Está bien la cuenta? Fíjate, sí, así es, 300 productores, pero de los cuales están entre productores pequeños y grandes productores, donde la media es que cada productor siembra alrededor de 5 hectáreas de los que tenemos en los 50 municipios, y queremos evidentemente sembrar 3,000 hectáreas de maíz, de ajonjolí. Esa es la meta que tenemos 3,000 hectáreas, esta primera etapa. 3,000 hectáreas de ajonjolí es lo que tenemos prospectado, pero evidentemente la organización tiene capacidad de más producción. Es decir, si se reúnen mucho más, pues sería más benéfico para nosotros. Pero en esta primera etapa se tienen prospectadas 3,000 hectáreas de ajonjolí en la zona de la costa del estado de Chiapas. Y ahora el producto, ya tienen ustedes el ajonjolí, viene la etapa de la transformación en la elaboración de palanquetas para las escuelas, me imagino que de toda la entidad, o por ser del ámbito municipal, se quedaría en la costa de Chiapas. Fíjate qué nos han dicho los municipios, porque la empresa con la que se tienen contratos para la compra del ajonjolí, obviamente ellos nos pidieron esas 3,000 hectáreas de ajonjolí y evidentemente hay un contrato firmado para vendérselas. Evidentemente, como va a haber excedentes de producción o algunos que no quieran venderla, pues ahí quedará. Los municipios nos han dicho de capacitar sobre todo a las mujeres rurales en decirles las bondades a través de pláticas técnicas con algunos nutriólogos que tenemos para fomentar el consumo, pero sería en los municipios donde se sembró a través del sistema DIF en los desayunos escolares que están impartiendo. Tomando en cuenta que ya a partir de agosto próximo probablemente las clases sean presenciales, también eso va a jugar un factor importante. Ajá, sí, independientemente de que sean o no presenciales, fíjate qué pasa, el sistema DIF permite, al menos aquí en el estado de Chiapas, tiene un programa que se llama Barriguita Llena, Corazón Contento, donde los padres de familia, o más bien los directivos de las escuelas, recurren para recoger la despensa que se hace en los desayunos escolares y se la reparten semanalmente entre los padres de familia, ¿no? O sea, eso no sería impedimento. Haya o no pandemia, el desayuno se distribuye. Pues, decía yo que haya o no pandemia, el desayuno se distribuye. Sí. Lo están haciendo. Perfecto. Nicolás, y la empresa, nos hablabas de que si se generan excedentes, los podrían distribuir en otros ayuntamientos de Chiapas. Así es. Lo que estamos buscando es que más ayuntamientos se involucren y tengan la visión. Dentro de las políticas públicas, pues estábamos viendo que cada ayuntamiento nuevo necesita un programa detonante para sus 100 primeros días de gobierno, ¿no? Evidentemente nosotros la labor que estamos haciendo es una labor titánica de concretar audiencias y que los ayuntamientos le entren en la siembra de el ajonjolí. Bien, pues Nicolás Castañeda Javier, director operativo de los Agropecuarios Consultores, muchísimas gracias por esta entrevista, Nicolás. Es un gusto saludarlos, les envío un saludo desde la capital chiapaneca, acá con un clima muy fresco y evidentemente con el mejor café, que es sin duda el chiapaneco. Un gran saludo a todos. Qué bueno, y que todo salga bien en la firma del contrato. Hasta luego, Nicolás. Bueno, pues ahí tiene usted lo que está ocurriendo. Pues dos temas importantes hoy en Acústica Rural. ¿Me comentabas de la contingencia, amigo?
Bueno, dos temas importantes en Acústica Rural, Armando, la producción de miel en Tabasco y esta agricultura por contrato, mínimo 3,000 hectáreas sembradas con ajonjolí allá en la costa de Chiapas. Así es, José Luis, todo el territorio nacional tenemos diferentes características de miel. Hoy hablamos del estado de Tabasco, un estado que tiene pues la montaña, la estepa, los ríos, y su flora es diferente a otros estados, José Luis, y esto pues también nos da las características de monoflora, multiflora, sus características de color en esa miel, los olores, José Luis, que se identifican esas mieles por estas características. Y yo estoy hablando de Tabasco, pues una parte donde el productor, el productor que tiene apiarios, pues sale también con estos apoyos de científicos mexicanos para tener un mejor valor agregado de sus mieles, tener también una competitividad con estados como el estado de Yucatán y el estado de Chiapas, José Luis, para que sus mieles también salgan del mercado nacional y también lleguen a los mercados del extranjero, y pues buscar también otras alternativas para un desarrollo social y económico de esas regiones que se dedican a la apicultura. Y lo que nos decía el doctor Saldívar, el aspecto de la inocuidad es importante, y también llama la atención el hecho de que la mayor parte de la miel que se produce en Tabasco se queda en Tabasco y son los tabasqueños los que la consumen. Y bueno, pues respecto a la agricultura por contrato, yo creo que es un esquema que da mucha seguridad a los productores, el hecho de saber de que una vez que cumplan con todos los requerimientos técnicos y de que tengan su cosecha, pueden tener un precio más justo, pueden hacer planeación de decir, bueno, yo siembro tantas hectáreas, cuido mi cultivo, lo procuro, y cuando llegue la cosecha, pues ya tengo asegurado tal cantidad de dinero. Nos decía Nicolás Castañeda, el precio pactado es entre 19 y 20 pesos por hectárea, pero si llega a aumentar el precio del mercado, ese precio se va a pagar a los productores, Armando. Así es, José Luis, un precio que oscilaba. Ellos eran productores, oscilaban entre los 6 pesos, hoy tienen mejoras también, y como tú lo comentas, pues ya hay una planeación, una estrategia también en la producción y la comercialización de este producto, y las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas en la inocuidad de los alimentos, la trazabilidad de estos productos, pues estos productos van a llegar a los mercados nacionales, al mercado exterior, y también un producto, como nos comentaba Nicolás Castañeda, un producto también para los niños enriquecidos con esta semilla de ajonjolí, una semilla rica también en aceites y en proteínas. Bueno, ya habremos de preguntarle si esto va añadido con miel, seguramente sí, para darle un sabor más agradable. Bueno, pues estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Armando, gracias. Gracias, José Luis. Es el excelente día y provechoso. Gracias al equipo técnico y de producción de Acústica Rural. Que tenga usted excelente día y muchas gracias por acompañarnos.